Bienvenidos a La Salud está enferma en Colombia. Una serie de informes que buscan identificar y mostrar cuáles son las dificultades que sufren los pacientes y sus familiares para acceder a un sistema de salud de calidad y con calidad humana. Este viernes 22 de marzo, la Superintendencia de Salud de Colombia llegó a Pereira para realizar lo que, según publicaciones de un medio escrito a nivel nacional, sería la intervención a un centro médico. Y que al final, el de la chiva salió chiviado. Con expectación se esperaba en Pereira la visita de la Superintendencia de Salud tras el escándalo que provocó la publicación de un medio nacional que afirmaba que el Hospital San Jorge de Pereira sería intervenido por unos hallazgos, dejando al máximo centro de salud de los risaraldenses y a sus empleados con una gran preocupación. Ahí tienen el informe, es muy bueno que lo analice la Secretaría, que lo analice el hospital. No puedo estigmatizar el hospital, aclarar que no venimos a intervenir el hospital como lo dijeron en medios en Bogotá, que se interviene el Hospital San Jorge. No, hoy no estamos en una intervención, hoy estamos con una auditoría, estamos revelando los hallazgos de la parte técnico-científica, administrativa y asistencial que hoy tiene el hospital. Dentro de los hallazgos de los que habla la Superintendencia de Salud en su auditoría se encuentra la falta de algunos medicamentos vitales, reutilización de algunos insumos, además de las objeciones a algunos contratos con terceros. Pues yo no podría en este momento afirmar que este hospital se lo estén robando. Los hallazgos son para eso. Los hallazgos, ya empezamos la auditoría, ya asumimos el control nosotros de esa auditoría. Hay unos hallazgos, como digo, en 3 aspectos importantes, que si eso no tiene una buena respuesta, podríamos hablar de que si hay una malversación de los recursos o que estemos ante un peculado. En este momento hay unos hallazgos. En el recorrido por el hospital, pues me complace encontrar un hospital a máxima capacidad, lo veo trabajando bien, veo a los funcionarios, pero me preocupa un poco, como le dije a la gerente, me preocupa un poco la dependencia que tienen con una sola EPS. Una EPS que todos conocemos la situación del país, que hoy tiene una medida de vigilancia especial, que tiene una instancia de seguimiento con la Procuraduría y la Contraloría, que si esa EPS dejara de funcionar, este hospital prácticamente desaparecería porque hoy depende casi en un 80 o 90% de los recursos de esa EPS. El superintendente de Salud habla de la filtración del documento a un medio impreso de circulación nacional y los problemas que tendría esa dependencia por culpa de algunos brotes de corrupción, como él mismo lo manifiesta. Hombre, ojalá pudiéramos saber a la que los filtra cuál es la intención. Nosotros tomamos medidas en la superintendencia de los 5 minutos, ya los entes, ya los medios de comunicación me salen a preguntar, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Es evidente, nosotros en la superintendencia, al interior de la superintendencia tenemos algunos problemas todavía, hay focos también de corrupción en la superintendencia, yo no lo he negado por ninguna parte del país, estoy tratando de limpiar la superintendencia y de darle una imagen distinta, pero pues ocurre. Resulta que esos informes se le trasladan a los entes de control, ya se le había trasladado a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, y no sabemos en dónde fue que se filtró el informe, pero ocurre permanentemente. En Colombia son 11 hospitales que, al igual que el San Jorge, están siendo sometidos a controles para evitar que se siga deteriorando el sistema de salud pública. Pues hombre, nosotros acabamos de hacer una auditoría, ahí tenemos los hallazgos. En el debido proceso es bueno que ahora la gerente de la institución con la Secretaría Departamental pues nos emitan sus conceptos. En este momento yo no le podría hablar de corrupción, tenemos unos hallazgos importantes, como lo dije, técnicos científicos, nos preocupa un poco el tema del manejo de los insumos médicos, encontramos allí algunos hallazgos, algunos medicamentos vitales que no estaban en ese momento en la farmacia. Esos hallazgos, digamos, que ameritan que haya una respuesta tanto del ente territorial, del ente municipal y de la administración del hospital. Pues nosotros ahí en la contratación del personal tenemos unos hallazgos, vamos a esperar que nos los contesten. Y la tercerización, yo no puedo decir que tercerizar sea malo per se. La descentralización, como lo he explicado, puede ser el primer paso de una privatización. Hay hospitales públicos que demuestran que no son capaces. Cuando el hospital público no es capaz de vivir solo, hay que liquidarlo. O hay que contratar con el tercero. Por eso la tercerización no se puede estigmatizar. Tenemos casos puntuales en el país donde la operación es muy difícil. San Andrés solo hay 2 EPS
y no hay una buena prestación. Lo mismo hablar del modelo. Nosotros no podemos hablar que si el modelo, puede haber modelos de integración vertical, puede existir una integración vertical en alguna región. Otro de los puntos fuertes en la agenda de la Supersalud en Pereira es la recuperación del dinero que las EPS le deben al Hospital Universitario San Jorge. ¿Cómo así? Si las tengo en cintura. Tengo 22 en medida de vigilancia especial. Les pusimos términos y condiciones. Ya empecé a revocar parcialmente. Creo que iniciamos la revocatoria parcial en Medimás, en Comparta, en Salud Vida, en Comeva. Hicimos revocatoria total de Confacor y voy a seguir sacando EPS que no funcionan en el país. No era una amenaza, era una advertencia. Las que no le han cumplido a los colombianos, las que no mejoraron su patrimonio, las que siguen con ese cuento de seguir haciéndole trampa a la salud, las vamos a desaparecer de Colombia. Claro, ese es un hallazgo. El hospital, la recuperación que está haciendo de cartera solamente le está alcanzando para pagar el 100% de la nómina. Entonces esto es un hospital que tiene por su recuperación de cartera una fragilidad muy alta. Por eso encontramos que no puede hacer las inversiones que hoy necesitaría hacer el hospital. Preocupa que es un hospital de referencia. Este hospital hay que salvarlo, hay que mantenerlo vivo, por lo que depende prácticamente Chocó, Quindío y lo que está pasando, Norte del Valle. Esos hospitales de mediana y alta complejidad tenemos que defenderlos a toda costa. Por eso hacemos estas intervenciones oportunas. No queremos que ocurra lo mismo que me ocurrió con el San Jerónimo, que era un hospital prácticamente que estaba ya para liquidación. En la ciudad de Pasto, miles de pacientes están pendientes con el proceso de liquidación que debe afrontar la EPS Confamiliar y que los dejaría sin la prestación del servicio. Si por Pereira llueve con las EPS, en Pasto no escampa. La EPS de Confamiliar de Nariño pasó en tan solo pocos meses en el año 2014 de ser una de las mejores entidades prestadoras de servicios de salud en todo el país a una entidad inviable en el año 2015. De ahí la necesidad de buscar un proceso de reorganización según sus directivas, iniciativa que se podría consolidar en los próximos días. Por eso desde el 2015 venimos en ese proceso de reorganización institucional, primero respetando el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la vida y por supuesto la dignidad humana. Lamentablemente, insisto, nos hemos visto afectados, queremos salir de la operación y no solo en este momento, sino que venimos desde el año 2015 en ese proceso de reorganización institucional. Actualmente operamos como entidad promotora de salud, queriendo salir, por supuesto. Ya avanzamos en el paso de reorganización institucional, ya nos expidieron el acto administrativo por medio del cual nos permite la supersubsidio generar el tema de la escisión. ¿Qué es la escisión? Es separar el área de salud de la caja de compensación y estamos esperando el pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, ente de inspección y vigilancia y control para este caso en particular. El exdirector de Confamiliar, John Rojas, dijo que se recuperó la entidad al punto que logró un reconocimiento como la mejor EPS de Colombia, pero que la llegada masiva de usuarios trasladados de otras entidades fue complicando el funcionamiento de la misma. Del 2014 la EPS pues generó igualmente diríamos una rentabilidad social en la medida de que no había ningún inconveniente, no había represamientos de cirugías, todas las citas que se otorgaban y por eso la cantidad de gente que se trasladaba hacia EPS Confamiliar de Nariño, pues por las buenas condiciones, los prestadores también atendían el llamado de Confamiliar de Nariño, la prestación es buena. Para Rojas es importante revisar los informes consolidados año a año sobre las pérdidas generadas por la EPS de manera consecutiva desde el año 2015 a la fecha y el papel de las auditorías concurrentes. ¿Qué pasaría con las auditorías? Las auditorías especialmente concurrentes, habría que revisar si continuaron con auditorías concurrentes y el ejemplo es claro, una auditoría concurrente es médicos en los hospitales, que puedo colocar un ejemplo, digamos, una persona que esté en unidad de cuidados intensivos y que su mejora en la salud ha sido bueno y progresivo, pues los médicos concurrentes saben y inmediatamente están a la espera de que el hospital los pueda pasar a una cama de cuidados intermedios o pasarlos ya a piso, como dicen, y a veces cuando no se tiene una auditoría concurrente, pues ahí el paciente puede quedarse por mucho tiempo si no se está. En cuanto al escándalo por la liquidación de las EPS en el país, el director de Confamiliar no negó el encuentro con exfuncionarios de la Supersalud, pero mencionó que no se aceptó ningún vínculo contractual con los implicados. Nos formularon una propuesta, la propuesta tal como lo mencioné, de una suma de 400 millones de pesos por
acompañamiento institucional en la reorganización, más el IVA correspondiente. Nosotros nunca aceptamos este tipo de propuestas y en ese sentido se reunieron algunos exfuncionarios o se comunicaron con nosotros, pero propuesta que nunca fue aceptada por la Caja de Compensación. Nuestro proceso ha sido objetivo, transparente, lo hemos venido adelantando nosotros de manera autónoma y adicionalmente acompañados de Asocajas, que es el gremio que agrupa 37 cajas del país, a través también de un factor denominado Cámara de Salud, de donde formamos parte. El titular de Confamiliar confirmó de manera insistente que los agentes externos buscaron firmar el contrato con la entidad para adelantar el proceso de reorganización. También negó conocer mediación alguna por parte de sectores políticos de Nariño. Las personas que presentaron la propuesta nos llamaban de manera insistente si iba a ser aceptada o no aceptada por nosotros, la cual nunca fue aceptada, pero entiendo que es una gestión que realizan las personas que presentan a alguna institución algún tipo de propuesta. Confamiliar deberá responder a las consultas de la Fiscalía General de la Nación en el escrito de acusación que vincula a varios exfuncionarios de la Superintendencia de Salud, como Eva Caterín Carrascal y Norman Julio Muñoz, quienes sí buscaron el contacto con la Caja de Compensación Familiar de Nariño para el proceso de reorganización. Entre tanto, en los próximos días, el manejo del 90% de las acciones de la EPS, si la Supersalud lo autoriza, pasará a manos de 2 personas jurídicas que hasta el momento se desconoce su identidad. El gerente del Hospital Público de Tuluá habla para el canal CNC explicando cuáles han sido las dificultades que han tenido que afrontar en el sistema de salud impulsado por el impago de las EPS. También se refirió a las estrategias que están ideando para garantizar el servicio a los pacientes. Las deudas de las EPS con los centros hospitalarios son una amenaza contra la calidad de los servicios a los usuarios y que obliga a los administradores de este derecho fundamental a afrontar difíciles retos para mantener la salud a flote. Ese es el caso del Hospital Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, creo que de todos es conocido porque no nos hemos cansado de contarlo, de anunciarlo, de defenderlo, porque hemos recurrido a todos los espacios, inclusive Comisión Séptima del Senado. La mayor amenaza que tiene el Hospital Tomás Uribe, y creo que en general toda la red, no solo pública y privada del país, es la cartera, las deudas de la EPS. Esto se ha convertido en un tormento, se buscan todos los argumentos, todas las herramientas para negar, primero que todo, el reconocimiento a la cartera, segundo, la auditoría a esa facturación que se deba, tercero, el pago, a pesar de que hay una legislación vigente que obliga a estas entidades a que paguen dentro de unos periodos. Por decir algo, la factura se radica y es obligación de la EPS pagar a los 30 días el 50% de la factura y a los 60 días el resto de la factura ya una vez auditado. Solo este centro hospitalario espera para cobrar 55.000 millones de pesos, deuda acumulada en 3 vigencias. Muy probablemente tendría los problemas normales que tiene cualquier empresa y especialmente de servicios, pero no tendría los problemas que tengo hoy. Hoy nos hace falta tecnología, hoy nos hace falta terminar las reparaciones locativas, hoy nos hace falta recursos para invertir en la capacitación de nuestros funcionarios, en lograr la acreditación, en lograr procesos de calidad y de oportunidad. El hospital, en la vigencia pasada, tuvo unos excedentes en su operación, fueron más de 7.500 millones de pesos que el hospital da de superávit, pero esto no se ve porque no hay pago. La cartera del hospital son 55.000 millones de pesos. El hospital, de esos 55.000, debe aproximadamente 35.000 millones de pesos. Pongamos que se le aplique las grosas, de que nos pagaran toda la cartera, al hospital le quedarían unos excedentes probablemente de unos 10.000 millones de pesos que podríamos invertir en tecnología. Son muchos los señalamientos y responsabilidades que se hacen a la hora de encontrar responsables de la crisis de la salud. Uno de ellas es la corrupción. Bueno, la corrupción pienso que es un mal de la humanidad en todas las sociedades y en menor o mayor grado pues se presenta. Yo pienso que el problema en sí no es la corrupción por sí.
Obviamente que en espacios de desorden, en espacios de no control, en espacios donde desinformación, pues la corrupción campea y es el espacio propicio para que se exprese. Pero cuando hay voluntad política, que yo creo que el problema es que haya voluntad política. Cuando hay voluntad política, como la ha habido en esta administración por parte de nuestra gobernadora, cuando hay un apoyo importante a la gestión de los técnicos, de los líderes que ella ha puesto en cada uno de los hospitales, pues tenemos el resultado que hoy tenemos. No solo este hospital, sino una red abierta, una red con atención oportuna, una red con calidad. Entonces, pues pienso que no podemos escondernos bajo ese INRI de la corrupción y de la corrupción. También hay que reconocer los pecados propios de la administración en términos del no conocimiento, de la falta de experiencia, de la decisión política. Pero una vez hay decisión política, una vez haya capacidad técnica, pues el resultado es evidente. Si bien la salud debe lidiar con las limitaciones de la ley e impagos de las EPS, ahora deben luchar con inescrupulosos que están comercializando medicamentos vitales en mal estado e incluso nocivos para los pacientes. La Fiscalía entregó detalles de una organización criminal que traficaba con medicamentos obtenidos de manera fraudulenta y que ingresaban al país por las fronteras con Perú y Ecuador. Entre los afectados aparecen varias EPS y una de ellas que atiende a profesores. El material probatorio daría cuenta de que la cadena criminal inició sus actividades en Ibagué, Tolima, constituyendo una fundación que se llamaba Vida y Salud, Funda Salud IPS y Funda Salud Gold, dos institutos prestadores de salud que en el papel cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades tales como la hemofilia, el cáncer, los problemas renales o el SIDA. En año y medio de investigaciones se constató que al parecer la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos. Por el contrario, recurría a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones. Aún así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta. No solo en Ibagué terminaron afectados por el accionar delictivo del cartel de los medicamentos, el eje cafetero y Antioquia también fueron penetrados con estas medicinas. Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical, SAS, farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con por lo menos 6 EPS del Tolima y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío en Antioquia, a Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta. Desde la Asociación de Hospitales Públicos de Colombia se prenden las alertas por el colapso del sistema de salud en Colombia, pues se considera que este bien vital quedó en manos de terceros y se convirtió en un negocio. Desde el Quindío, la Asociación de Hospitales Públicos ratificó que el sistema de salud en Colombia colapsó por estar en manos de intermediarios financieros. Ya es claro que este sistema está colapsado, que prácticamente estamos en manos de unos intermediarios de la parte financiera y que obviamente mientras el espíritu mercantilista del sistema haya tenido más avances sobre lo que debe ser realmente la atención en salud, como es la parte humana, la parte meritoria de salud. El llamado desde esta región del país es a que el gobierno nacional incluya en el plan de desarrollo metodologías que permitan salir de esta hecatombe social. Es así que este plan debe generar los instrumentos de política pública que reglamenten de manera afirmativa la ley estatutaria de salud.
la cual esto está ausente en este proyecto, en este articulado. También el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo coloca el énfasis en salud al manejo de los recursos económicos y deja por fuera las estrategias de mejoramiento del cuidado integral de la población. Finalmente, los activistas dejan claro que la salud debe ser un derecho y no un negocio, ratificando que con la vida no se comercia. Alex Morales, CNC Quindío. Estos son algunos casos de las dificultades que deben afrontar los hospitales públicos y pacientes debido a los vacíos de la Ley 100, que busca garantizar los recursos económicos para el sistema de seguridad social e integral. Y sumado a esto, los vacíos y problemas financieros que tienen por el impago de las EPS, que termina afectando a los niños, a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad. Hemos llegado al final de nuestro informe especial. Nos vemos el próximo fin de semana.